protestas. Y estamos con Mauricio Salem. Mauricio Salem es un empresario, ingeniero comercial guayaquileño y bueno, ha ocupado importantes cargos como ser presidente de Ban Ecuador. Y ahora nos va a, bueno, a comentar desde el lado de empresario cómo ve esta situación de, bueno, de paros focalizados y cuál es la salida que se podría plantear, porque han habido dos intentos de diálogos fallidos. El gobierno ha dicho que no se ha cumplido los acuerdos a los que se ha llegado y bueno, frente a esas condiciones es difícil poder mantener un diálogo si es que no se cumple con lo que se acuerda. Bienvenido Mauricio Salem, gracias por acompañarnos y bueno, ¿cómo ve, cómo evalúa usted la situación del país ahora con estos bloqueos que se tienen en muchas vías de, sobre todo de la sierra y bueno, una posible salida después de un mes que hemos estado viviendo esta situación? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica, Andrés, buenos días. Un gusto poder estar con ustedes y dirigirme a sus importantes radioescuchas y televidentes. Bueno, esto es algo que nos tiene acostumbrados, lamentablemente, y yo no digo el movimiento indígena, yo digo un sector extremo del movimiento indígena que ha sido utilizado tradicionalmente por actores políticos para poder llevar su agenda adelante. Si bien es cierto, este ha sido un paro que ha sido focalizado en una provincia, que es la más afectada, no es menos cierto que el país sufre un daño irreversible. Y ese daño irreversible lo sufre cada vez y cuando que hay una agenda escondida de por medio a través de quienes quieren siempre estar a favor de la desestabilización y el caos. Aquí se trata de mezclar la criminalización de la protesta social con el castigo a la vandalización y al crimen organizado detrás de una protesta social, que es distinta. Y en cuanto al diálogo, usted sabe, Verónica, con usted estuve conversando, tuvimos un paro en el año 2022, con usted mismo en este espacio conversé en aquella época, cuando lo que reclamaban era una condonación de deuda que se decía mediante un decreto hasta $10,000. Se hizo una primera condonación de $3,000 porque era lo responsable en ese momento, pero no. Era el pretexto para caotizar, era el pretexto para vandalizar, era el pretexto para destruir. Y en ese aspecto yo considero que un diálogo siempre es importante. Yo siempre voy a estar a favor de los diálogos. Lo que nunca voy a estar a favor es del caos, de la destrucción, de la criminalización, de la protesta social, pero en detrimento de la gente. Y un diálogo no puede ser de una sola vía. No puede ser un diálogo, yo me siento a dialogar siempre y cuando tú hagas esto, hagas esto, hagas esto, hagas esto, y hay una lista Claro. de Papá Noel. Y en ese sentido yo creo que un diálogo no cabe si es que no hay oídos y boca para ambas partes. Es complejo, ¿no? En todo caso, ¿cómo vemos la situación del país, la situación económica? ¿Cómo cree que nos ha afectado este mes ya de movilizaciones focalizadas tras una decisión que, bueno, para muchos es cuestionable, que ha sido el cuco de todos los gobiernos, que es de eliminar el subsidio del diésel, pero que para muchos también ha sido necesaria para de alguna manera racionalizar los gastos que tiene el Estado ecuatoriano? ¿Cómo vemos primero, Mauricio, esa decisión que ahora pues ha sido el detonante de estas protestas y que ya no se habla tanto de eliminar el subsidio del diésel, sino de una lista grande de nuevas cosas que van apareciendo en el camino? Pero bueno, el detonante fue este y cómo ve usted esa decisión y bueno, todo lo que ha venido después de esto. Van a seguir apareciendo más cosas. Y sin embargo, yo le corregiría con el respeto que usted se merece de que este fue el detonante. Este fue el pretexto, no el detonante. Ok, Inicialmente había el problema de la eliminación del subsidio a la gasolina. No pasó nada, el impacto es menor. Mire, yo le voy a dar un dato, y eso es un dato que usted lo puede verificar, ustedes lo pueden verificar. El impacto inflacionario en los últimos 10 años de todas las medidas económicas, inclusive de la pandemia, no ha sido tan grande como el que causó el paro del 2022. Es decir, 15 puntos subió la inflación a la canasta básica familiar con el paro del 2022. El tema del subsidio a los combustibles no sufrió un impacto y mayor en la canasta básica, sino de un y medio o 2%. Esos son datos reales. No es invento, no es sueños, no es una quimera. En ese sentido, yo creo que la medida fue necesaria y no por no, lo más fácil sería no haber hecho nada porque no tenía un costo político. Si claro. usted no hace nada, no se desgasta. Yo no soy ni afín al gobierno, ni partidario del gobierno, ni he sido adherente al gobierno, pero tengo que reconocer que esta medida era necesaria porque los subsidios se tienen que implementar en una economía para aliviar distorsiones.
momentáneamente hasta corregirla. Pero no puede haber un subsidio que se haya quedado 50 años ahí y que ya se lo considere un derecho, pues. Porque, ¿qué quiere decir? Que entonces yo necesito un subsidio para hacer rentable mi negocio. Entonces, o me cambio de negocio o me hago más eficiente, pero no puedo pasarme la vida dependiendo de un subsidio para que mi negocio sea eficiente. En ese aspecto yo creo que fue una medida adecuada y ahora, ya de aquí adelante, tenemos que ver cómo focalizamos esas ayudas, entre comillas, para seguir corrigiendo más distorsiones. Los subsidios no pueden ser estáticos, tienen que ser dinámicos. Las ayudas que el Estado le da a la sociedad tienen que ser medidas temporales, pero lo que un Estado tiene que tratar es de generar empleo vía inversión privada, vía inversión social, vía inversión pública, generar progreso, porque eso es lo que va a ser sostenible en el tiempo. Lo otro, lo único que nos va a llevar es a seguir demandando más recursos cada vez y cuando, y obviamente afectando a la seguridad social por un lado, a la salud por el otro lado, a la educación por el otro lado, y vamos a seguir en esta rueda moscovita, en este círculo vicioso del cual no hemos salido desde que yo nací. No me acuerdo haber dicho hemos salido ya por fin de un problema, ¿no? Así, lamentablemente, conversamos con Mauricio Salem, expresidente de Ban Ecuador, empresario, sobre las alternativas de esta situación de paro. Adelante, Andrés. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Usted presidió una de las instituciones que son más cercanas al pueblo, sobre todo en la ruralidad, en la provincia. Ahí es donde se recibe, por ejemplo, el bono del desarrollo humano y esta institución es Ban Ecuador. ¿Qué parte del diálogo que se había concertado con el equipo del presidente Guillermo Lasso continuó y cuáles han sido pedidos legítimos que han hecho las dirigencias en esa época que deberían continuarse? Usted sabe que a la final el indigenismo sí es un sector olvidado. ¿Cuáles son las cosas que debería preocuparse el Estado para seguir ayudándole en la vida y olvidarse más bien de esos subsidios que no han ayudado en nada? Bueno, como le decía inicialmente, la ayuda del Estado tiene que venir vía, primero, inversión pública en cuanto a infraestructura, en cuanto a temas básicos del convivir diario. Es verdad que el indigenismo ha sido olvidado, pero también es verdad que el indigenismo ha sido utilizado por grupos políticos que lamentablemente han hecho tierra fértil en un sector que justamente ha sido olvidado. En este aspecto yo creo que es importante que el Estado siga brindándoles apoyo para generación de riqueza interna, familiar. Lo que nosotros hicimos, el crédito del 1% a 30 años plazo, lamentablemente ya no se siguió dando, pero eso generó muchísimo beneficio. Que hoy dicen que claro, que es difícil cobrar, es más fácil cobrar $700,000 a un solo cliente que 700 créditos de 1,000. Oiga, pero el Ecuador no está para que sea fácil, pues no, Ecuador está para generar justamente esa multiplicidad de acceso al crédito barato, porque lo que pasa hoy, mi querido Andrés, es que la gente que no tiene acceso a capital formal tiene que acudir al chulco y lamentablemente el chulco es financiado por los grupos de delincuencia organizada. La plata que sale del chulco generalmente es plata no pues bien hecha, es plata que viene de gente que necesita mover esa plata y hacerla producir de manera irregular, cobrándoles el 10% semanal cuando acá tenían un beneficio del 1% anual y con muy buenos resultados. 300,000 familias se beneficiaron de eso y tanto es así que el día que yo me iba, y permítame hablar en primera persona, eso casi no se ha visto. Cuando yo ya me iba de la institución, me hicieron una despedida en Santa Lucía con más de 3,000 agricultores agradeciendo lo que había hecho Ban Ecuador en beneficio de ese pequeño agricultor. Esa es una pequeña muestra. Yo lo que quiero traer a colación es que esto no se resuelve regalando. El Ecuador no es un país que tiene ciudadanos que quieren que le regalen nada. Lo que no quiere es que se le roben nada. No quiere que les quiten nada. No quiere que le quiten la oportunidad de hacer un futuro mejor para sus familias. Y en ese aspecto yo creo que hay que comenzar a generar desde abajo, desde la raíz, desde la misma raíz, hacer germinar esa riqueza que hoy pretenden ciertos grupos usar de pretexto para caotizar al país pidiendo dádivas que lo único que van a hacer es mantener empobrecida a la población. Y esa es la agenda de muchos de estos gobiernos socialistas, llamados progresistas, mal llamados socialistas, porque hay un socialismo bueno, que lo que quieren es tener a la población pobre, dependiendo del Estado, y ahí es donde las medidas populistas abonan a que tengan éxito electoral, entre comillas, cuando no se roban las elecciones, obviamente.
Mauricio, viendo las alternativas de una salida a esta situación de movilizaciones, ¿usted qué plantearía? ¿Qué se podría aceptar cuando vemos que, bueno, por ahora no existen luces de que se retome un diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, sobre todo en Imbabura? Entonces, ¿qué se podría plantear si es que no hay ese diálogo, si es que eso por ahora está cerrado? Mire, Verónica, es difícil la pregunta porque cualquier cosa que usted plantee, y yo lo digo por experiencia, porque lo viví, cualquier cosa que usted plantee va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted puede plantear algo a alguien que le pide que le dé subsidio, que le aumente asignaciones, que le quite plata al Estado para que el Estado dé más plata? O sea, no hay fórmula matemática que empate eso, no hay lógica que empate eso, cuando tenemos una de las dos partes que no quiere ni escuchar, ni ver, ni hablar. Lo que quiere es caotizar. Y en ese aspecto yo creo que es muy difícil. Vean, le voy a poner solamente un ejemplo. Nosotros empezamos los diálogos con 10 puntos y terminamos con 219, porque si no el país seguía paralizado. Entonces, realmente es una pregunta compleja. Yo lo que plantearía es que el país siga adelante, que el gobierno se mantenga firme en lo que está haciendo y que lamentablemente ya la población por su propia intuición comience a darse cuenta que lo que están haciendo es utilizándolos como ya se han empezado a dar cuenta y lamentablemente han sido víctimas de quien dicen ser sus defensores, han sido víctimas justamente con agresiones y con vandalismo. Y eso realmente hay que poner orden y para poner orden se necesita decisión, firmeza y no doblegarse ante el chantaje y la vacunación política, que es lo que en este caso ha existido. Es decir, se podría apostar a que en algún momento se dé ese desgaste de, bueno, en este caso, las partes que están organizando estas movilizaciones. Lamentablemente sí, porque lo otro sería ceder a pretensiones que primero no tienen ningún sustento técnico, segundo nos haría retroceder en algo que realmente ha sido una necesidad histórica del país, que es ir saliendo de todas estas distorsiones que no han ido realmente al bolsillo de la gente. Le demostré con números, obviamente usted lo puede verificar. No existe ningún impacto inflacionario con el tema de la eliminación de los combustibles. No existe ningún impacto inflacionario mayor, me refiero, con el tema de la eliminación del subsidio al diésel. Pero en el paro de un mes del 2022, 15 puntos se impactó a la canasta básica. Es decir, no existe mayor afectación al bolsillo de la gente que lo que están haciendo los que dicen defender el bolsillo de la gente. Y en este sentido, lo que más me preocupa es que estamos a puertas de una decisión fundamental para el país que no va a resolver los problemas, pero que sí nos puede dar un marco jurídico diferente para poder ponernos el traje que el Ecuador necesita ponerse en los próximos 50 años, esperemos, con una constitución nueva. Y lamentablemente estamos en medio de este proceso político y lo que menos tiene que ser una asamblea constituyente es un proceso político porque lamentablemente lo que va a pasar si eso ocurre es que vamos a tener un Montecristi 2008 o una Asamblea Nacional 2.0 y eso no es lo que queremos. Queremos realmente que vayan los mejores cerebros, hombres y mujeres del país, a pensar en beneficio del país y no a ideologizar una constitución que lo que va a hacer es hacernos retroceder más. ¿Usted va a votar sí en la consulta, sobre todo en la pregunta que dice que hay que, bueno, si queremos una nueva constituyente? Vea, voy a votar sí porque creo que necesitamos cambiar la constitución, no porque estoy de acuerdo con que exista, porque realmente el gobierno lo que debió haber hecho, y en mi concepto muy personal, es haber llevado las reformas a través de la Asamblea donde tiene mayoría, que era un proceso mucho menos traumático, era un proceso más seguro, menos riesgoso, y no llevar a la politización de todo esto, porque encima nos metemos en una camisa de fuerza cuando el mismo estatuto de la convocatoria de la constituyente contempla que para aprobar las reformas tiene que tener las dos terceras partes. Claro. Y eso es un candado que realmente a mí particularmente me preocupa porque yo no estoy seguro de que las dos terceras partes en un foro como ese, si no van las personas que tienen cerebro y realmente capacidad y amor al país, no va a llegar a ese número y nos vamos a entrampar. Y eso puede ser un proceso de desgaste, porque acuérdense que después de eso tiene que venir un referendo en el cual la gente diga, estoy a favor o en contra. Y acuérdense lo que pasó en Chile. Se planteó una propuesta de constitución de corte izquierdista y la gente le dijo que no. Se planteó luego una de corte medio centro derechista y la gente dijo que no. Y se quedaron tal cual están.
corremos ese riesgo en el país y lo estoy advirtiendo hoy, 22 de octubre del 2025. Gracias a Mauricio Salem, empresario, ex directivo de Ban Ecuador. ¿Algo más, Andrés? Sí, Mauricio, yo quiero que usted nos hable como empresario, porque no solemos tener tantos empresarios que están metidos en la industria. Y el día de ayer, el presidente del Banco Central Ecuatoriano anunciaba un crecimiento de la economía de 3,8% en la variación interanual de mes a mes. Esto fue un dato que se confirmó en el Banco Central. ¿Usted como empresario ve ese aumento, ese movimiento económico? ¿Cómo están los industriales en Guayaquil? ¿Cómo va el empleo? ¿Cómo van las ventas? Obviamente el paro ha sido focalizado, pero las ventas en general y el movimiento en los negocios. Mire, Andrés, es innegable los números, obviamente los que tenemos acceso y los que nos presentan, debo pensar que son reales. Pero aquí hay que tener mucho cuidado en el análisis, porque se puede llegar a pensar que todo está bien, que realmente que vamos por el camino correcto, sí, pero esto es un camino largo que tenemos que recorrer. Hay cifras que representan ciertos sectores que tienen efectivamente un auge y una bonanza muy importante en función de precio, cantidad, demanda, aranceles en el exterior, etcétera. Hay también un tema de venta petrolera, etcétera, etcétera, que puede impactar. El problema no está en la macroeconomía. La macroeconomía, como digo yo, la gente no come de flechitas verdes que van subiendo. La gente come del dinero que tiene en el bolsillo y de su trabajo. Y si no hay un crecimiento del empleo, ¿realmente de qué me sirve decir que mi economía está sana cuando tengo gente muriéndose de hambre? No hay que descuidar la microeconomía. La macroeconomía está bien. Y yo entiendo que todas estas eliminaciones de las distorsiones que han existido tiene que causar un impacto positivo en la economía, es lógico. No hemos tenido apagones como el año pasado, es lógico que tenemos que tener una mejora. Pero de allí a pensar que porque las cifras nos dicen que todo está bonito y que estamos creciendo les pones unos valores y nadie sabe de qué se tratan los 4,5, los 3,5. El año pasado decreció el 2%. Todos esos números son números para mostrarle a los organismos multilaterales, para mostrarle que la economía está mejorando en la macroeconomía del país, pero realmente mi preocupación es la gente de a pie, el que no tiene empleo, la madre que tiene a su hijo saliendo de la universidad y no tiene oportunidades. Está bien estos jóvenes, empleo joven o no sé cómo se llama, que por 3 meses previo a cada elección se los contrata, está bien, pero de allí a que eso sea una economía sana, en crecimiento, de progreso de la ciudadanía, estamos muy lejos de ello y para eso necesitamos tener primero las condiciones y la seguridad jurídica adecuada y segundo, la inversión. No es posible que Perú cambia, como cambiar, perdóneme la expresión, como cambiar de calzoncillo, cambian de presidentes y tengan 6.000 millones de dólares en inversión extranjera y nosotros que estamos tan bien no llegamos ni a la 10ª parte, ni a 500 millones. Eso es por la forma de monopolio que el gobierno, el Estado, el estatismo tiene en los sectores estratégicos y es lo que tenemos que liberar con una nueva constitución. Gracias a Mauricio Salem por estar con nosotros, dándonos su visión de estas movilizaciones, las posibles salidas y bueno, lo que vendrá después. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Verónica, gracias, Andrés, y un gusto siempre conversar con ustedes.